sala. Bien. Lo que voy a presentar son herramientas que se han desarrollado bajo el convenio entre la Generalitat Valenciana, en concreto la Consellería de Vivienda y el Instituto Valenciano de la Edificación. Deciros que esta semana, además de esta jornada de Renovat Castellón, el viernes la consellera María José Salvador convoca la Mesa de Rehabilitación de la Comunidad Valenciana, donde han sido convocados colegios profesionales, universidades, promotores, constructores, fabricantes, con el ánimo de que cada uno aporte, que sea un foro de debate y donde cada uno aporte y de verdad se puedan lanzar iniciativas en aras de iniciar de una vez la rehabilitación. Dentro de esa mesa, una de las líneas importantes va a ser lo que es la información al ciudadano, porque entendemos que hay que generar la demanda y la demanda hay que generarla a través de las comunidades de propietarios y es donde hay que llegar. Entonces, hará un esfuerzo importante en información y comunicación a la ciudadanía a través de una web y a través de convenios específicos con los ayuntamientos. Estamos comentando ahora con un compañero la importancia, el papel vital que tienen los ayuntamientos en poder dinamizar la rehabilitación. Por lo tanto, se va a trabajar bastante desde ese punto de vista con la mesa de rehabilitación, pero a través de los ayuntamientos. Bien, imagino que a partir del viernes recibiréis información y por eso no he querido presentar ahora la web porque se presentará oficialmente el viernes. La web se llama Renata, que han salido logos por ahí de Renata, es el acrónimo del Plan de Acción de Rehabilitación y Renovación de Viviendas y que es mucho más amplio que el Plan de Ayudas. El Plan de Ayudas es algo concreto, pero el Plan de Acción lleva unos ejes mucho más amplios como son la información, la comunicación, la innovación y el desarrollo. Todos estos documentos se han desarrollado dentro de ese eje de innovación y desarrollo. Otros ejes de formación, se está lanzando en convenio con universidades y con colegios profesionales, incluso máster, cursos para todo lo que se nos viene encima, sobre todo en temas de eficiencia energética. En fin, y también se ha creado un eje de financiación, porque entendemos que si no se potencian nuevos mecanismos financieros, el pretender que la rehabilitación se vaya a desarrollar con estas ayudas es una visión muy arcaica. Entonces hay otras vías y además la ley de las 3 R's así lo reconoce, la colaboración público-privada. Yo creo que también es una estrategia interesante y en fin, se ha formado un grupo que está trabajando, ¿no?, dentro de ese grupo de financiación y ya se están analizando algunas propuestas. De todo esto, a partir del viernes pues se os irá dando información y está abierta a todo aquel que tenga ideas que puedan ser de interés para promover la rehabilitación. Yo llevo muchos años hablando de jornadas y de rehabilitación y de verdad que si esto ya no llega me voy, ya estoy cansada de hablar del potencial de la rehabilitación, de los beneficios y yo creo que ya toca. Bien, como decía, estas herramientas, algunas ya me gusta dar novedades, estoy presentando muchas cosas aquí, en Renovat Castellón, que no son conocidas todavía y que se van a presentar a lo largo del año. Esta es una que es la guía para la mejora de la accesibilidad. Hay un borrador ya muy avanzado, esta sí que en breve se presentará oficialmente, y es la guía para la mejora de la accesibilidad de edificios de viviendas. Este es el índice que tiene. La idea es que sea un documento muy práctico, no sea un contenedor de normativa y que nos maree, sino ejemplos claros, validados, evaluados, diciendo el interés o considerando el grado de eliminación de barreras que ha tenido cada uno de esos casos. Bien, por eso tiene, aparte de una introducción, tiene muchas fichas por elementos, tanto en desplazamiento horizontal como vertical o elementos de auxiliares. Y luego, como decía, la recogida de casos prácticos, ¿vale? Estas son las fichas, como veis no es un documento en texto, sino simplemente fichas donde podemos ir consultando tanto aquí en un zoom. Tenemos un zoom, por ejemplo, en la ficha T08 respecto a la instalación de ascensores, se nos identifica en una columna cuál es el problema, en la otra qué posibles soluciones tiene cada uno de esos problemas y los niveles a los que se puede optar. No todo tiene que ser accesible, porque un edificio que todas las viviendas sean accesibles, pero sí aquellas que lo necesiten, pues otras serán practicables y otras simplemente que puedan tener sistemas o apoyo para poder acceder. Entonces, en esos niveles en los que se ha considerado interesante proponer cada una de las soluciones,
que plantea la guía, y la guía ya nos dice en cada nivel cómo se puede conseguir. Pues, por ejemplo, aquí estudia la posibilidad de reducir la anchura de los tramos de la escalera, dependiendo de hasta qué valor lo podemos reducir, pues nos va dando un nivel u otro. Bien, estas son las condiciones, estas son las reglas del juego. Estas fichas de elementos lo que nos va diciendo cómo podemos conseguir cada uno de esos niveles, dependiendo de los problemas y las soluciones que nos plantea. Ahí tenemos tanto en texto como los esquemas de lo que implica esas medidas. Pues con apoyo sería estos diámetros delante del ordenador 0,80, 1,20 o uno ya accesible que sería 1,50. Bien, por lo tanto, se han pretendido que sean muy sintéticas, que vayan muy al grano y con esquemas muy aclaratorios. Bien, estas son las fichas y luego los casos prácticos que estamos recogiendo de todos los casos que a lo largo de varios años he dicho que la Consellería tenía experiencia en dar ayudas y detectar cuáles son los problemas reales en materia de accesibilidad, y de toda esa base de datos que tiene la Consellería lo que se ha hecho es coger casos, como mínimo 2 casos por cada tipo de intervención. Por ejemplo, para instalar ascensores en zonas interiores, en patios del edificio, ocupando parte de las zonas exteriores del edificio, ¿no? Entonces, en cada una de las opciones se ponen ejemplos reales que se han hecho en edificios de nuestra comunidad, que creo que es lo más interesante. Esto en cuanto a ascensores o, por ejemplo, en cuanto a eliminación de barreras en el zaguán de acceso al edificio. Ahí tenéis también por 2 ejemplos mínimo por cada uno de los casos. Bien, ¿y cómo se presentan estos casos en la guía? Pues tenemos el estado actual, una primera ficha en el estado actual, donde tenemos una sección y un plano del zaguán donde se describen gráfica y en texto las barreras que presentaba ese edificio, incluso con fotografías. Se evalúa con estos colores el grado de accesibilidad que presentan. Obviamente rojo quiere decir que constituyen una barrera como tal. Y esta es la valoración inicial de ese estado actual. Al lado estará la ficha del estado mejorado, donde se han eliminado las barreras, con unos planos del estado mejorado, tanto en sección como en planta, y con unas fotografías que ilustren mejor cómo ha sido esa intervención. Y la valoración final, lo que antes era rojo, pues con un código de colores muy sencillo. Bien, pues esto es lo que está casi acabado y espero que en breve recibamos la noticia de que estará a disposición. Bien, esto y un coste aproximado de la intervención, porque sí que tenemos de la base de datos de Consellería, tenemos los costes también de cada una de las intervenciones. Coste orientativo, porque son intervenciones a lo mejor se hicieron hace 2 años o 3 años, no tenemos las actuales que son las que se están haciendo todavía con las ayudas del año pasado, pero bueno, por lo menos un coste orientativo. Bien, eso en cuanto a accesibilidad, aunque en la web Renata que se presenta este miércoles, pues si buscáis Renata, creo no sé estar activa todavía, a partir del viernes cuando busquéis Renata, pues sí que estarán también para los usuarios mucha información en la web, a nivel de usuario, con un lenguaje más coloquial, un lenguaje más no tan técnico, pero sin rigurosidad por ello, ¿no? Bien, entrando en el campo de la eficiencia energética, este es el catálogo que os he enseñado antes, que se diseñó como base de datos para alimentar lo que es la herramienta informática del IE, pero que no solo tiene la parte de estado actual, sino que también se hizo la parte mejorada, la parte de rehabilitación energética por cada elemento. Se estudian por elementos del envolvente, cubiertas, fachadas, huecos, particiones y medianerías, y verticales y particiones horizontales y suelos. Siempre tienen la misma organización, una reseña histórica, la clasificación tipológica, siempre de las existentes se ha utilizado el color azul, y la clasificación de mejoras en color verde. Es el código que utiliza todo el catálogo. Azul persistencias y verdes mejoras energéticas sobre las persistencias. Y luego relacionadas. Hay tablas donde nos relaciona para cada tipo, por ejemplo, de cubiertas, en filas, por columnas, nos va cruzando y nos va informando de la idoneidad y la posibilidad de transformar una en otra con la mejora que estamos haciendo. Obviamente siempre podemos una cubierta desmontarla por completo y hacerla nueva. Eso no contempla este caso. Se supone que tú mantienes el espíritu al máximo, los elementos que tienes y partes de esa idea. Bien, esta es la tabla y esto ya es haciendo zooms a las clasificaciones que se han hecho de cómo está construido nuestro parque residencial de viviendas entre los años 40 y 80. Quiero decir que aquí también se colaboró con
con muchísimos agentes que participan en la rehabilitación, arquitectos, aparejadores, constructores que trabajaron en el momento, de los años 60, 70 sobre todo, que es el parque mayoritario que tenemos ahora mismo para rehabilitar. Y bien, se propuso estas clasificaciones que obviamente, como es un catálogo muy orientado a la rehabilitación energética, el dato importante es si tiene o no tiene aislante. Edificios antes de los años 80 poco nos vamos a encontrar con aislante térmico y por eso nos vamos a encontrar en cubiertas, por ejemplo, como son las que estamos viendo ahora, las cubiertas planas, nos vamos a encontrar que casi todas van a estar aquí y en cubiertas inclinadas pues casi todas estarán aquí, es decir, sin aislante térmico. Esta es la clasificación que se basó mucho en todo lo que tiene el código técnico, las definiciones, todo lo que se ha utilizado en este catálogo siguen tal cual el código técnico, no se ha inventado nada para desarrollarlo. Los conceptos, los parámetros, todo se ha seguido el código técnico. Por ejemplo, si tenemos esta cubierta sin aislante que tiene una cámara ventilada, una cubierta inclinada con una cámara ventilada, pues el catálogo en principio nos propone una serie de mejoras tipo, donde se nos informa no solo de prestaciones energéticas, sino también, en este resumen que hay arriba, pues también se nos informa de parámetros, por ejemplo, como el aislamiento acústico, al ruido. Y luego ya haciendo un zoom más detallado, esta es una ficha de cómo se ha construido, se describe este tipo de cubiertas, se describen las características, se hace un detalle gráfico de los componentes de la misma y en texto se va apuntando el espesor de cada uno de los elementos que componen esa cubierta. Y aquí abajo tenemos el detalle de la información en cuanto a parámetros acústicos, térmicos y de impermeabilización. Eso es el estado actual. Bueno, ahí tenéis un zoom, como os decía, del aislamiento acústico, el espesor total, la masa y las transmitancias. En este caso, pues unos 67. Obviamente, si no hay aislante, la transmitancia elevada. Por detrás tiene unos puntos críticos, una información extra, pero la relevante es la que aparece delante. Bien, pues todas estas características de esos tipos de cubiertas se relacionan a través de esta tabla con las posibles mejoras que apunta el catálogo. Bien, para este tipo de cubierta que estábamos viendo, pues nos propone los siguientes cruces, es decir, sobre el forjado colocar aislante térmico o ponerlo por debajo. Estos iconos que aparecen aquí, en función de si son mayores o menores, nos va dando información pues, sobre la idoneidad técnica, la facilidad de ejecución, la viabilidad económica o la eficiencia medioambiental. Por ejemplo, si comparamos la facilidad de ejecución, que son los cuadrados naranjas, el mayor lo tiene colocar aislante por debajo porque simplemente prácticamente es poner un falso techo y ya está, no tiene una complicación en la ejecución, pero sin embargo aquí el cuadrado disminuye porque colocar un aislante en una cubierta ya ejecutada cuando tenemos un tablero y pues es complicado, o lo levantas todo y económicamente pues también es una intervención mucho más consistente. Bien, y estas son las tablas finales que quedan de los tipos en las que ya todos tienen aislante térmico, pues son las cubiertas que resultarían de la intervención energética de esas posibles cubiertas que hemos detectado que tenemos en nuestro parque residencial. En este caso, las dos que hemos comentado, pues serían esos tipos que clasifica el catálogo. Y también, haciendo un zoom, nos da información en estas fichas, de todos los tipos que sean, no solo en este caso la que tenéis ahí, la cubierta inclinada con aislante térmico, sino de todo tipo de cubiertas. En este caso, entrando en el ejemplo, pues volvemos a tener una descripción, unos objetivos, unas fases de ejecución mínimas, el detalle de gráfico de los componentes. En gris oscuro siempre se deja lo que no se toca, es decir, lo que se mantiene, y en color, en estas fichas verdes, se grafía lo que es nuevo, lo que hemos intervenido. Lo mismo en el texto, lo que es en negro es realmente lo que aparece nuevo y en gris lo que no se ha tocado, como desactivado. Eso realmente es una intervención, como veis, importante porque hemos retirado todo menos el forjado para poder llegar a colocar el aislante. Lo que no tiene sentido, intervenciones que hemos visto en cubiertas de este tipo donde tienes la cámara ventilada, el que te levantan la teja y te ponen el aislante sobre el tablero cerámico. Eso no tiene sentido porque la capa de aire frío la tenemos por debajo. Hombre, algo hará, ¿no? Pero lo que no, y además lo he visto incluso en algunos catálogos de empresas que se dedican a la venta de aislantes.
Lo lógico es poner el aislante. ¿Que es complicado? Pues igual no nos interesa, y más si no está la fachada, la cubierta con daños, porque si tiene daños, pues aprovechas, ya lo levantas, reparas y colocas el aislante. Pero si no, pues tenemos opción siempre de intervenir por debajo. De todas formas, ¿cuántas cubiertas hemos intervenido que estaban mal y no se aprovecha para poner aislante térmico? El aislante térmico son 3 euros metro cuadrado, es que no es dinero realmente, y no se han aprovechado incluso con ayudas. Con subvención pública hemos hecho todas esas cosas. Esto ahora, desde luego, es impensable con las nuevas ayudas y con el nuevo marco de eficiencia energética. Bien, pues ahí tenéis el detalle de los valores que hemos alcanzado. Ahí tenéis los espesores, la masa, las transmitancias. Se dan distintos valores de transmitancia porque tú puedes poner distintos espesores de aislante. Obviamente, si llegas a poner un aislante de 10 centímetros, pues llegas a una transmitancia de 0,32 cuando veníamos de 1,67. La diferencia importante ya no es el espesor del aislante, sino porque veis 0,48, 0,38, 0,32, el cambio gordo es poner aislante, o sea, aunque ponga 3 centímetros, ya bajo de una forma importante la transmitancia del elemento. Bien, bueno, esos son los datos que tenéis ahí, como os he dicho. Se da un precio orientativo, más o menos por metro cuadrado, y los espesores que dependerán al final. Como siempre es una cubierta con cámara, pues dependerán de la cámara. Esta es la gráfica que os decía. Si nosotros ponemos aquí el espesor del aislante y aquí la transmitancia de todo el elemento constructivo, en este caso la cubierta, partimos de ahí, del 1,37 famoso. Y solo con poner 2 centímetros, daros cuenta ya el bajón que pegamos de transmitancia. Cae en picado. Esto sí que es bajar en picado en la transmitancia, hasta que llega un momento cuando estamos con valores de 10-12 centímetros, pues prácticamente se estabiliza, se hace horizontal y llega un momento que ya no nos compensa el poner un espesor más elevado. Bien, pues esta gráfica es orientativa y luego aquí en este cuadro pues se dan ventajas e inconvenientes de cada una de las soluciones. Bueno, pues ahí tenéis. La idea es orientar, como os decía, ventajas e inconvenientes, con cuál me quedaría, el aislante por arriba o por debajo. Y también esto es un resumen de lo que contienen, con las fichas ahí no se ven en este, pero esto es un resumen de que para que veáis qué orden de ventajas e inconvenientes se dan en cada una de las fichas por detrás. Pues, por ejemplo, si estoy poniendo un aislamiento, una cubierta por el exterior, ¿qué ventajas tengo? Obviamente, si reparo lesiones, es un crimen no poner aislante cuando estoy levantando ya la cubierta, como decíamos. Aprovechas la inercia térmica. Si tú tienes un forjado con una gran masa, tiene un potencial de inercia térmica interesante. Por lo tanto, si yo pongo el aislante por encima, aprovecharé esa inercia térmica del forjado. No necesito desalojar las viviendas. Los constructores prefieren trabajar siempre desde el exterior y no interactuar con los usuarios. Aunque puedan hacerlo, prefieren hacerlo desde fuera. Y luego nos reduce la altura libre. Como inconvenientes, pues intervenir por arriba, todos los sistemas de drenaje de agua, sabéis que es complicado, tienes que tener consentimiento de la comunidad y siempre es un mayor coste económico que poner por debajo un aislante térmico a modo falso techo. Bueno, pues ahí tenéis también para distintas opciones para cubiertas planas, incluso se han recogido las cubiertas invertidas. Esta hemos tenido la ocasión de ponerla en un proyecto real, en un proyecto europeo que hicimos, rehabilitamos unas 60 viviendas energéticamente en Valencia. En una hicimos una cubierta invertida tal cual y en otra una invertida con estas losas, la losa Filtron, que me pareció muy interesante. Estas son fotos reales de la intervención que hicimos. Van en seco. Obviamente tienes que tener una buena base. Aquí se hizo porque la comunidad de vecinos hacía 3 años que había rehabilitado toda la cubierta, la había levantado porque estaba en malas condiciones, la habían hecho, obviamente no habían puesto aislante térmico y entonces se negaron a levantar otra vez la cubierta para poner aislante. Entonces encontramos esta solución. Es verdad que últimamente el mercado está innovando mucho en soluciones para la rehabilitación energética. Es un mercado que se está moviendo bastante y que también es importante darlo a conocer. Y bueno, pues probamos estas losas que van en seco tal cual, de manera que si luego tienes problemas las levantas sin más. Y estuvimos haciendo incluso pruebas porque no acabamos de creer que cómo corre el agua ahí por debajo entre la losa, cómo llega a desaguar. Pues sí, funciona, lleva ya 2 años colocada y la verdad es que funciona. Me daba miedo la flotabilidad. En Valencia, sabéis, en toda la Comunidad Valenciana tenemos lluvias, la gota fría, que cae mucha agua en poco tiempo y me daba miedo el que pudiera empezar allí a flotar
las baldosas, pero la verdad es que no han tenido un comportamiento bastante bueno. Las pruebas previas que hicimos, por ejemplo, también probamos a colocarlas sobre plot para que corriera el agua mejor, pero no están preparadas para ello y de hecho en los plots se clavaban y no estaban pensadas para aguantarse en 4 puntas. Las pruebas que hicimos daban fallos y al final tuvo que hacerse apoyo, pero la verdad es que funcionó bien y siguen funcionando bien, ¿eh? Bueno, pues ahí tenéis más tipos. Estos son estudios que hemos hecho de las ventajas de los ahorros que se pueden alcanzar dependiendo del tipo de edificio, el espesor de aislante, etcétera. Y bueno, la intervención por debajo en la cubierta, tanto planas como inclinadas, y las ventajas de intervenir por debajo. Pero esto viene a ser un negativo de lo que lo que eran ventajas antes, ahora pasa a la parte de inconvenientes, lo que era inconveniente pasa a ser ventaja, pero bueno, se pone en la ficha y ya está. La más interesante es que es mucho más económica y más fácil de ejecutar, porque puedes colocarla como un falso techo. Pierdes la inercia térmica, eso es importante, pierdes la inercia térmica, esa masa importante de hormigón que es el forjado ya no la vas a calentar y por lo tanto no vas a aprovechar esa inercia que tiene, pero bueno. Ahí tenéis detalles de cómo se plantea, en gris la preexistencia y claro, ahí lo único que toco que está en color es poner el falso techo con aislantes, tanto en cubiertas planas como inclinadas y los ahorros. También se ha incluido un apartado de cubiertas ecológicas. Hay países, hay ciudades, ayuntamientos en el norte de Europa donde ya obligan a que todas las cubiertas han de ser ecológicas, todas han de ser verdes, y es una cosa que lo vamos a ir viendo cada vez más. Vitoria-Gasteiz también, aquí en España, pues ha obligado a que, no sé si está ya impuesto o lo van a imponer en el próximo año, los edificios públicos el que sean con cubiertas verdes. No es una cosa de 4 ecologistas locos, sino que han venido y yo pienso que vamos a ir a hablar mucho de ello. Obviamente estamos en rehabilitación, tienen que ser unas capas de tierra pues de 10 centímetros o menos. Daros cuenta que estamos metiendo peso importante a un edificio que tiene más de 50 años y no podemos plantar ahí un vergel, con medio metro ni siquiera medio metro de tierra. Solo con que pongamos 10 centímetros ya estamos metiendo 100 kilos o más por metro cuadrado. Por lo tanto, meter medio metro es 500 kilos y si me voy a un metro de tierra ya es un tráiler, 1 tonelada por metro cuadrado. Por lo tanto, hay que ser prudentes en todo esto, igual que las piscinitas, que muchas veces nos llama gente, no es que quiero poner la toy para el niño en la terraza, la toy del niño son 40 centímetros de agua y son 400 kilos metro cuadrado, la toy del niño. O sea que tengamos cuidado con estas cosas, están interesantes, pero sabiendo bien como técnicos lo que hacemos. Bien, pues estaríamos en los tipos de extensivas o ecológicas, no sobrepasando los 90 kilos metro cuadrado y siempre cerciorándonos de que podemos hacerlo. Bueno, pues ahí tenéis algunos ejemplos y los ahorros que se pueden alcanzar más o menos. En cuanto a fachadas, hacemos un zoom rápido. Las fachadas, por ejemplo, en las que no tienen aislante, esta es una fachada que en los años 60-70 se ha utilizado muchísimo, la de doble hoja con cámara. Tenemos tanto el resumen de toda la combinación de soluciones para ese tipo, porque obviamente ese es un tipo, pero puede variar la cámara, variar el espesor de las hojas, puede variar muchas cosas, entonces toda la combinatoria que nos da las transmitancias y el detalle, como veíamos también en cubiertas, en color azul la preexistencia, con todos los detalles, la información, y aquí el cruce es mucho más amplio. Por ejemplo, para esa fachada tipo que está en el 80 o 90% de fachadas de los años 60-70, nos plantea 4 soluciones. Intervenir por el exterior con un SATE, con sistemas adosados, con una fachada ventilada que ya va con un sistema de perfilería y deja una cámara, se separa, no se adhiere tal cual a la fachada, o luego insuflados o inyectados en lo que es la cámara preexistente. La ventaja que tienen estas fachadas es que tienen una cámara ahí que podríamos rellenar de aislante, o la última opción, el intervenir como hacíamos en cubiertas también desde el interior. ¿Veis? Esas son las 4 opciones que tenemos en detalle, los tipos que se generan. Esta sería el SATE, Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior, en inglés los ETIC, External Thermal, etc. O las fachadas ventiladas, aprovechando la cámara o por el interior. Esos son los 4 tipos que propone el catálogo. Nos da toda la información en formato fichas, tanto para los SATES como para fachadas ventiladas, etcétera, con toda la información que hemos visto antes.
y nos vuelve a recordar cada una de las fichas ventajas e inconvenientes, que es algo parecido a lo que habíamos visto en cubiertas. Intervenir por el exterior, pues también aprovechamos la masa y por lo tanto la inercia térmica, evitamos los puentes térmicos, y esto es lo que me parece más interesante. Ya sabéis que tenemos puentes térmicos con vigas, con pilares, con forjados, frentes de forjado, y que son un problema, y que de esta forma los eliminaríamos de raíz si intervenimos con una fachada ventilada o con un SAT, un sistema de aislamiento térmico por el exterior. Inyectar en cámara o intervenir por el interior, pues obviamente esos puentes no los vamos a corregir, no los quedaríamos como tal. Bien, pues ahí tenéis ventajas e inconvenientes. Ahí tenéis detalle de las soluciones que resultan. Esta fotografía no me gusta mucho porque se presta a confusión. Es un SATE, y es un SATE en el que se ve cómo los paneles literalmente se pegan al soporte, a lo que es la hoja de la fachada exterior. Luego se le da resistencia con esta malla que va embebida, una malla de fibra de vidrio que va embebida en el mortero, y luego ya se le da el acabado que se considere. Digo que lleva engaño porque todas estas placas hay que anclarlas. En Cataluña, recuerdo el Incasol, cuando empezó a hacer rehabilitaciones ya en los años 80-90, empezaron a hacer rehabilitación energética en Cataluña, el Incasol, y las ponían así, y con el tiempo empezaron a despegarse de las esquinas y han tenido que hacer la rehabilitación de la rehabilitación. Entonces ahora ya cualquier sistema SATE veréis que lleva por narices en todas las esquinas, en el centro y en los medios, lleva siempre unos anclajes a la hoja. Bueno, ahí están. Mira, sí que lo tengo aquí. ¿Veis? Este otro tipo en el que se ancla. Y luego no es tan fácil como eso, intervenir, poner un abrigo a todo un edificio, interviniendo con el aislante térmico por el exterior, pues luego tienes los puntos conflictivos de encuentro con ventanas, con antepechos, con cornisas, etcétera, con vuelos, con vigas, que tienes que ir haciendo una tarea ahí de engranaje de todo, un puzzle para llegar a taparlo bien. Si es una caja en un edificio, que a veces son cajas literalmente, son muy fáciles, pero las fachadas tienen muchos inconvenientes y muchos recovecos, y luego todo preparar esto también la fachada, porque no es llegar, como os digo, y empezar a poner paneles. Quita las instalaciones de gas, de electricidad, de alcantarillado, antenas, tendederos, aparatos de aire acondicionado. Tenemos las fachadas llenas de instalaciones y de aparatos. Todo eso hay que considerarlo en el presupuesto, porque eso te puedes tirar días y días preparando la fachada para que pueda recibir el aislante. Y es una partida importante en el presupuesto de ejecución material. Aquí está muy bonito, ya ponemos el aislante colocado, pero hay que preparar todo eso. En fin, ahí tenéis, esto es Juan 23 en Alicante, que participamos nosotros con la evaluación energética. Aquí fue una fachada ventilada, como veis, la fase previa de preparación. Aquí fueron 324 viviendas, estuvieron 3 meses preparando las fachadas. 3 meses preparando las fachadas para poder proyectar este poliuretano, que es el aislante que se utilizó. Y luego la perfilería, este fue un panel Vidoc, un panel portugués de resina cemento, que es el que se colocó allí. Bueno, pues ahí tenéis el antes y el después. En intervenir también por el exterior, esto que hablamos ahora de la mejora de la escena urbana, y que es importante porque por los ojos entra y quieras que no, eso se ve, y la plusvalía económica que genera una rehabilitación se visualiza de una forma más evidente cuando intervenimos por el exterior. Eso también es importante. De hecho, en el proyecto europeo este que os he comentado, que rehabilitamos 60 viviendas, pagábamos el 80% de la intervención con fondos europeos. Era un proyecto de investigación. Hicimos una licitación a través de los administradores de fincas en Valencia, porque era en Valencia ciudad donde queríamos hacerlo, y pensábamos que pagando el 80% de una rehabilitación energética tendríamos una cola brutal. Se presentaron 5 o 6 edificios y tuvimos que llamar a gente que sabíamos que iba a hacer rehabilitación de fachadas, comunidades, que se presentaran, porque claro, al final se presentaron 12, se seleccionaron 2, pero os digo para que veáis el interés de la rehabilitación energética hoy por hoy en nuestra comunidad. Bueno, al final se pudo hacer, sí se convenció a los vecinos, porque aún habiéndose presentado los 2 edificios, uno de ellos, la comunidad al final se lo pensaba y quería tirarse para atrás, después de haber dicho que sí ante Europa, la Comisión Europea y todo. Y decían que no se creían esto, y que no sé qué, que la rehabilitación. Total, que les empezamos a enseñar fotografías de esta intervención de Alicante, de Juan 23, el antes y el después, y otras que tienen en Zaragoza
la entidad que lleva la vivienda pública en Zaragoza, ciudad, es muy potente. Si queréis buscar intervenciones, han hecho un cambio radical de los barrios de los años 60, 70. Buscáis rehabilitación energética, rehabilitación en Zaragoza, sobre todo Juan Rubio del Val, que es la persona que ha liderado todas esas rehabilitaciones. Tiene unos ejemplos muy, muy interesantes, barriadas enteras rehabilitadas energéticamente, conservación y accesibilidad. Yo creo que es un modelo y además han sido premiados en Europa en varias ocasiones. Bien, pues enseñamos esas fotografías del antes y el después y los acabamos de convencer. Bien, ahí también, como os decía, tanto en SATE como en fachada ventilada, pues es complicado todos los recovecos, todos los que hay que salvar. Y luego esta es otra que utilizamos también en Alicante, que rebaja la transmitancia, no a lo mejor a 0,4, no a 0,3, pero es una solución que lleva un mortero con unas bolas de PS, las bolas de corcho estas, se mezclan con el mortero y se proyecta. No bajas, como decía, a 0,4, 0,3 de transmitancia, pero llegas a 0,8, por lo tanto ya bajar de 1,40 a lo mejor o 1,60 que podemos tener con soluciones en estado actual, a 0,8 es la mitad, por lo tanto también es interesante. Intervenir en las fachadas es el mayor ahorro energético que podemos conseguir, sobre todo en edificios de viviendas, porque es la mayor parte de envolvente que está al exterior y por lo tanto es lógico que alcancemos ahorros incluso hasta del 45% interviniendo por el exterior. Ahí tenéis los insuflados inyectados en cámara. Lo único malo que tiene, a mí me gustan mucho y más en una comunidad cálida como es la valenciana, esta solución me gusta mucho. No elimina los puentes térmicos, pero sí que es verdad que es una solución bastante económica el ir inyectando y ocupar la cámara que tenemos vacía con aislante, ¿vale? Entonces, económicamente es interesante. Este es un caso, por ejemplo, de insuflado de bolas de DPS, está con grafito para mejorar todavía el comportamiento. Y bueno, ahí tenéis la máquina que insufla y unas catas que se hicieron después para ver cómo quedaba. En este caso se hizo, el fabricante lo que hacía era en esta pistola de inyección, aparte de insuflar en las bolitas de PS, también llevaba otro tubo, que no sé si se ve por ahí, ¿veis? Está el gris que insuflaba las bolas de PS y el negro que insuflaba un ligante. Y eso es importante porque iban entrando al mismo tiempo. Cuando el ligante seca, lo que estás haciendo es como tener una placa en el interior de la cámara. No tiene la densidad que a lo mejor tendrían las placas que ponemos nuevas, pero sí que es verdad que, ¿veis? No están ahí apretadas como estamos acostumbrados, pero sí que tienen una cierta densidad y una buena capacidad de penetración en la cámara, que es lo interesante. Bien, pues ahí tenéis las técnicas. Esto desde el exterior, aquí es en lugar de bolitas en borra, si es cara vista, pues se insufla por las llagas y luego se tapa, se van dejando testigos. Esta es la máquina que va bombeando, en este caso, la borra lana mineral y los ahorros que se pueden alcanzar, no tantos como intervenir por el exterior, porque no eliminamos puentes térmicos, pero es interesante. Esta solución, por cierto, lo digo por si os pasa, la hicimos en uno de los edificios de aquí de Valencia. Y el constructor dijo que no hacía falta el ligante, que nos lo podíamos ahorrar porque total, si va a la cámara, ¿para qué quieres el ligante? Ya se quedará ahí, ¿no? Bien, pues al cabo de un mes se hizo en las fachadas que dan a un patio, que tenían cocinas, y claro, en los años 60, pues las perforaciones que se hacían para ventilar en la fachada, para ventilar la cocina, las que te obligan, esas rejillas, cuando atraviesa el agujero y llegas a la cámara, pues obviamente no se hacían tubos pasantes ni nada. Por lo tanto, la cámara estaba en contacto directo con el exterior, ¿no? Por lo tanto, también entrando el aire frío a la cámara. ¿Qué pasó? Pues al cabo de un mes aquello fue reajustándose y empezaron a salir por la conexión de las rejillas, nevaba bolitas de PS por el patio interior. Una estampa muy navideña se veía, sobre todo cuando hacía aire y cuando había más corrientes en las cocinas, pues empezaba a caer. Y nos llaman los vecinos quejándose que tenían que estar barriendo las viviendas del primero, porque tenían que estar barriendo las bolitas por no poner ligante, ¿vale? Pues en fin, lección aprendida. Ahora lo único que se ha hecho es en las rejillas pues poner unos pasatubos de manera que se impida el que sigan saliendo las bolitas al exterior. Bien, y luego por detrás con perfilería o pellas, pues ya está. Eso es muy económico, lo puedes hacer tú mismo en tu vivienda, no hace falta permiso a la comunidad y ya está. Ahí tenéis ventajas
convenientes. Esto lo podéis leer más o menos, pero van todos en la línea. Y luego la mejora de huecos, que también es importante. Yo creo que incluso en cascos históricos deberían haber planes especiales para huecos, porque cascos históricos, cuando tenemos fachadas protegidas, cuando tenemos muros de carga que ya tienen una inercia fantástica y poner aislante por el interior nos cargamos la inercia y por el exterior a veces no podemos intervenir porque ya tienes una fachada protegida. Entonces, un plan de intervención en huecos en un clima cálido creo que es más que suficiente en centros históricos. Siempre me gusta poner estas fotografías. Esta es la Plaza La Reina, la calle, el encuentro donde hay la calle San Vicente cuando llega a la Plaza de la Reina. Y no os voy a poner la foto que hay ahora, pero sí que yo siempre reclamo la cultura que había en un clima cálido, en un clima mediterráneo como es el nuestro, el saber manejar las persianas, las protecciones solares, las ventilaciones. Había una cultura que todo esto se ha perdido porque con darle a un botón tenemos las condiciones de confort que nos... Bueno, pues todo esto habrá que recuperar muchas de estas cosas. Habrá que recuperar muchas de estas cosas de una arquitectura que sabía implantarse muy bien en la climatología y adaptarse y adecuarse, y todo esto pues lo hemos ido perdiendo. Estos toldos fantásticos, mi suegra decía que daba gusto pasar por el centro porque iba siempre con toldos, por debajo de toldo, por todas las calles. Ahora con darle un botón, pues todo esto lo hemos solucionado. Bien, ahí tenéis, y además una riqueza no solo en las protecciones, sino en los sistemas, en las particiones, que por arriba se abra, que ventile por arriba, que no por debajo. Tiene un sistema muy rico de ventilación de las puertas, utilizar los zaguanes, las escaleras de ventilación para calidad del aire, ya no por confort térmico, sino también para calidad del aire, para ventilar. Todo esto lo hemos ido perdiendo. Y además hago muchas fotos y tengo de estas muchas, en las que donde hay persianas, no aparecen aparatos de aire acondicionado, persianas antiguas, las de madera, las que se ponen por el exterior, que te crean la sombra fresca delante de la ventana, no las que tienes justo... pues cuando hay persianas de ese tipo se han cambiado, en edificios de la misma época, pues todas aparecen los aparatos de aire acondicionado y aquí no los tienes. De estas tengo muchas. Paseando por el centro histórico es curioso. Bien, y las opciones de mejora de ventanas que contempla el catálogo y que tampoco es hoy, es más presentaros el catálogo y ya está. A veces con una simple sellado, un burlete, podemos ahorrar hasta un 5 y un 10% de energía. Esta es la reforma que he hecho yo en mi casa y yo misma. He puesto los burletes estos y hemos ahorrado. Renovación de huecos, obviamente tenemos de un vidrio simple a los vidrios que tenemos hoy en día, las estamos ahorrando el 50%, mejorando el 50% e incluso el 70% de transmitancia. No hay mayor explicación. También es verdad que no pretendamos poner cámaras en vidrios dobles de más de 12 milímetros porque veis que la transmitancia no varía. Si me dicen un vidrio con una cámara de 3 centímetros, no merece la pena que te gastes dinero en eso. A partir de 12 estás en un sistema ya, en una gráfica plana. Los ahorros que se pueden obtener, no llegamos al 40%, pero bueno, algo hace. Y la doble ventana, por ejemplo, que yo me daba mucho miedo, la pusimos en uno de estos edificios en Valencia, me daba miedo, porque el tener que abrir 2 veces para que entre el aire, limpiar 2 veces, nos daba miedo. Y de las intervenciones que hicimos en Valencia, de aislante térmico y de doblado de ventanas, lo que más contentos están los vecinos es de la doble ventana. A veces presuponemos unas cosas que luego sí que encajan muy bien. Por ruido, sobre todo, también viviendas que dan una avenida, aparte del confort térmico, el confort acústico. Bien, pues ahí tenéis imágenes de cómo se han doblado. Y además cuando doblas ya no te hace falta poner una ventana muy buena. Cualquier ventana ya da unos valores muy elevados. Tener una ventana mala y poner una ventana mediana no hace falta ya irnos a grandes prestaciones. Ya funciona muy bien el sistema. O luego ya el caso que ha hecho Margarita Luxán, si queréis buscarlo, está muy publicado en Madrid, en el barrio San Cristóbal de los Ángeles, años 60-70. Es muy bueno. Enseguida que pongáis Margarita Luxán, rehabilitación energética. Bueno, pues hicieron estos edificios en los años 60-70, reorientó los huecos, generó estos elementos adosados de manera que las ventanas buscaban la orientación sur, que es la ideal, y lo consiguió con estos elementos. O sea, es una intervención que se ha publicado mucho porque esto ya sí que es intervenir sobre los huecos modificando incluso la orientación. No puedo cambiar el edificio, pero sí que puedo reorientar las ventanas. Y luego también os presento aquí, que es de descarga gratuita, lo tenemos en la web del IBE,
un catálogo que se hizo de fichas tipo de edificios de la Comunidad Valenciana. Esto lo hicimos con varios países, todos estos países participaron, y lo que se hizo una clasificación de tipos de edificios y de estudios para su mejora energética, por cada uno de los tipos. Nosotros estudiamos la Comunidad Valenciana y el proyecto ha tenido tanto impacto en Europa que la propia directiva europea, y esto me gusta siempre ponerlo, en la revisión que está haciendo la directiva europea, esta que os he comentado, que están en revisión, pues está evaluando y aconseja en una de las partes del informe que se considere el proyecto Episcope en el que participa España y el que participa la Comunidad Valenciana como referente para hacer la modificación de la futura directiva de eficiencia energética en Europa. Por lo tanto, estamos muy contentos porque aparece ahí. Hay 3 proyectos referentes que hoy considera la Directiva de Eficiencia Energética. Esto es lo que os digo que es resultado de ese proyecto y que os podéis descargar de forma gratuita en la web del IBE, en la tienda, aunque pone tienda, veis que es gratuito y os podéis descargar. Ahí tenéis la clasificación de tipos de la Comunidad Valenciana, es muy genérica, yo sé que clasificar ahí en 24 tipos todos los edificios de los años 40-80 es complicado, pero bueno, ahí la tenéis. Y tenéis todas las fichas de estado actual, siempre las características del edificio, los datos de consumos y emisiones en estado actual, y en azul las situaciones mejoradas y en color verde la comparativa. Cualquier edificio que vayamos a intervenir seguro que es uno de esos 24 y podemos hacernos una idea. Bien, es verdad que fue ambicioso el proyecto y nos proponíamos cómo llegar a cumplir, cómo alcanzar una A, presuponiendo que serán los edificios de consumo casi cero, lo que avanzaba el Ministerio, que una A energética podría llegar a ser más o menos en España, aunque no está definido, pero podría llegar a ser un edificio de consumo casi cero. Entonces, la estrategia fue cómo transformar este parque obsoleto de los años 40-80, cómo transformarlo en un edificio de consumo casi cero. Pues las intervenciones, pues ahí tenéis el estado actual, las intervenciones a veces, el ejercicio que hicimos de ver cómo tendríamos que cumplir una A es brutal. Pero bueno, está bien saberlo, el esfuerzo económico y el esfuerzo de ejecución que ello conllevaría. Y esto lo tiene el Ministerio también, que sepa a la hora de medir y de pedir cosas hasta dónde podemos llegar y hasta dónde es viable en un edificio existente pedir ciertas cosas, ¿no? Ese ejercicio hay que hacerlo antes, no después cuando ha salido la normativa. Bien, y ahí tenéis la web del proyecto por si os interesa más información. Y por último, y con esto acabo rápidamente, ¿qué me queda? 5 minutos. ¿Eso qué es? ¿5, 10? Vale. Bien, estas guías sí que tienen ya un largo recorrido, son documentos reconocidos. También el procedimiento IEE ya lo avanzó Lidón esta mañana, que el procedimiento oficial en la Comunidad Valenciana era el IEE y además era documento reconocido como tal. Sabéis que el código técnico, aparte de los documentos básicos, tiene los documentos de apoyo y los documentos reconocidos. Los documentos reconocidos no los elabora él directamente, el gobierno, pero sí que documentos que se han elaborado en otras instituciones los reconocen, ¿no? Bien, pues junto con el IEE, estos 3 documentos que se desarrollaron bajo convenio con la Consellería, pues están acreditados por el Gobierno valenciano y son documentos reconocidos. El primero es cómo hacer una inspección una estructura de hormigón. Tiene su origen en los años 90, derivado de la problemática que se detecta por el uso del cemento aluminoso y muy focalizada a detectar esos problemas que ya hemos comentado, que hoy en día ya me da igual hablar de corrosión de cemento aluminoso o Portland, porque ya el problema es la corrosión, no el tipo de cemento. Pero bueno, sí que surgen aquellos momentos y sí que todavía el IEE, cuando evalúa estructuralmente, en el apartado, en la pantalla estructuras, dice, si tú ves indicios de que hay problemas, puede haber problemas, puedes derivar a utilizar esta guía para hacer catas ya, para hacer pruebas, que veremos ahora rápidamente, para cuantificar más la lesión que podrá tener esa corrosión. Es el 90% de las lesiones que pueden presentar las estructuras de hormigón son por corrosión. Por lo tanto, está muy orientada a cuantificar y estimar el daño por corrosión. Y luego están estos 2 documentos que estén más de laboratorios, ensayos y pruebas que hay hoy en día para la caracterización de daños. Y el último simplemente recoge
sistemas de rehabilitación de estructuras de hormigón, con fibras de carbono, con planchas, con recrecidos de hormigón, con perfilería metálica, en fin. Pero bueno, hoy como estamos hablando de evaluación, y la que va más en línea con el IEE es esta primera, la de inspección, que tiene las etapas que veis ahí, y lo que le caracteriza especialmente es que se realizan una serie de pruebas y ensayos, que veremos a continuación. Y además las pruebas que propone esta guía yo creo son fundamentales, son las que más idea nos puede hacer del daño y de la delimitación de las áreas afectadas, y que está basada fundamentalmente en hacer catas, algo tan sencillo como ir haciendo catas e ir caracterizando el daño de esa forma, sin necesidad de más pruebas ni más complicaciones. Bien, estima unos índices de corrosión que veremos ahora después, y lo que vuelve a hacer es el edificio lo divide en unidades de inspección. Esto es igual que el IE, unidades de inspección, vivienda o local comercial. Me propone una intensidad de inspección, y por ejemplo también no propone la misma intensidad de inspección en zonas húmedas que en zonas secas. En un edificio, por ejemplo, tenéis ahí unas zonas de riesgo son bajo cubiertas o en planta baja, es donde más presencia de humedad podemos tener. Y en las zonas intermedias estaría muy localizada en baños y cocinas, y por eso hace unas áreas de intervención, de inspección, perdón, de una superficie mucho mayor. Hay unas tablas, todo esto se cambiará cuando salga la caracterización de lesiones que os he comentado para el IEE, van paralelo también con la caracterización de lesiones de estructuras de hormigón, y todo esto se adecuará. Pero bueno, también ahí están unas guías de identificación de lesiones que están estructuradas por elementos, no por el origen. No es un manual de lesiones, es una guía para ayudar al técnico. Por lo tanto, el técnico lo que ve es un elemento dañado y, por ejemplo, si ve una vigueta que tiene unas fisuras longitudinales, eso es el síntoma, es lo que estamos viendo, y lo que nos apunta a la guía, bueno, pues depende de cómo estén localizadas. Si están, por ejemplo, en la cara inferior, marcando la posición de la armadura principal, pues nos apunta que puede ser una corrosión. Simplemente es como un árbol que ayuda a tomar una decisión. Bien, ahí algunas fotografías. Intenta traer, la mayor parte de aquí son de Castellón. Como estamos en Castellón, pues me he traído lesiones de Castellón. Viguetas, en teoría, estaban pretensadas, ahora son cables colgando, no son cables de teléfono ni de luz, son cables de pretensado. Ver esto así, te ponen los pelos de punta. A veces las encuentras ya apuntaladas. Y bien es verdad que la mayoría de estas fotos son forjados de cubiertas, no de cubiertas sobre viviendas, sino cubiertas en planta baja sobre locales comerciales. Yo de todas las inspecciones que he visto siempre, y esto es un caso de esos. Un local comercial, cuando llegas al área que está en contacto con el exterior, que es una cubierta en planta baja, yo no sé por qué, pero están fatal siempre. Todas estas que os he enseñado son, bueno, estas proliferación, nos hemos encontrado hasta tomateras en bajantes, en fin, falta de mantenimiento. Esta es de hormigón armado y de cemento Portland, pero para que veáis que también en el Portland y en viguetas de hormigón armado hay lesiones graves. Esto también es muy valenciano, esto es de aquí de Castellón. El tapar, sale una fisura por corrosión, la tapamos, vuelve a salir porque el proceso sigue, la volvemos a tapar, y a veces nos hemos encontrado auténticas cuñas de yeso intentando tapar y la corrosión sigue, por lo tanto no arreglamos tapando la lesión. Esto, por desgracia, también el hacer inspecciones y no ver en cocinas o baños, por desgracia están tapados siempre con falsos techos. El no hacer una cata en un falso techo porque la comunidad no quiere, porque el vecino no quiere. En una zona de baños, como el procedimiento nos obliga a hacer catas y a verlo. En el IE no nos obliga, pero yo os aconsejaría en un edificio de los años 60-70 hacer catas, merece la pena, no cuesta tanto hacer un agujerito en un falso techo, porque a veces te encuentras estas cosas. Cuando rompes el falso techo, te encuentras la vigueta en esta situación. Por tanto, esto lo deseable sería que se detectara ya en el IE, aunque es una inspección visual y no exige catas. Eso lo aconsejo yo, no lo dice el IE. Bien, y luego ya las pruebas que se hacen, y con esto acabo, nos piden que caractericemos una serie de cosas. Si hay corrosión, si es despreciable, baja, moderada o alta. Entonces se apuntan en la guía unas imágenes para que tengamos un orden.
Este está claro, el blanco y el negro siempre es muy fácil de distinguir. Esta no tiene corrosión, armadura brillante, y esta está deshecha. Queda la huella de lo que fue una armadura. Sin embargo, el problema es las situaciones intermedias. Yo me gustan estas dos fotografías porque presentan lo que es el nivel de daño bajo, donde mayoritariamente todavía la armadura está limpia, pero ya hay manchas de corrosión, y aquí es al revés. Hay manchas de corrosión generalizadas y muy pocas zonas ya quedan con armadura brillante. Eso es lo que podría ser más o menos un daño moderado. Bien, la guía da mucho más detalles. Nos pide que hagamos la prueba de la fenoftaleína. El frente carbonatado, el hormigón protege porque es un medio alcalino a la armadura, pero el frente carbonatado avanza. El agente, el CO2, siempre afecta y hace que el frente carbonatación y se transforme ese medio alcalino y la armadura ya no esté protegida. Y esto pasa en el hormigón. Y en hormigones de peor calidad, pues más. Los hormigones de cemento aluminoso, todos están carbonatados, todos. Bien, pues entonces nos pide que hagamos la prueba de la fenoftalina, que la podemos hacer nosotros con un operario, no hay que falta que vaya a ningún laboratorio. Por eso digo, son pruebas muy sencillas que podemos hacer muchas y no son caras. Entonces lo que nos dice es que midamos el frente carbonatado. ¿Para qué? Para ver si ha sobrepasado el recubrimiento la posición de la armadura. Si la ha sobrepasado, estamos en riesgo. Aunque no tenga corrosión, ya no está protegida la armadura, y si se dan condiciones de humedad y oxígeno, podría desarrollarse esa corrosión. Está en riesgo, no quiere decir que sea un daño. Esto como el cemento luminoso. Por lo tanto, es interesante medir dónde tenemos ese frente carbonatado, por debajo o por encima. El frente carbonatado siempre existe. Será menor o mayor, pero siempre existe. Y nos pide que lo veamos. ¿Cómo se hace? Pues por martilleo se detecta la posición de la vigueta. Siempre nos dicen en consellería que pongamos, señores, con gafas, guantes, cascos. Y como nos pongamos con Photoshop no hay forma. Pero bueno, hay que limpiar bien la parte inferior de la vigueta en unos 30-40 centímetros, que haya campo de trabajo, y se ataca por el lateral para que veamos el recubrimiento por arriba y por debajo de la armadura, ¿vale? Se proyecta la fenoftaleína, que es una disolución de agua con 1 gramo de fenoftaleína, que distribuye, creo, la consellería, porque las farmacias las vendían y ahora no las venden porque hicieron unos ensayos en Japón y dijeron que la fenoftaleína producía cáncer si te la tomas, no si la proyectas sobre el hormigón, pero bueno. El caso es que prohibieron su comercialización en farmacia y sé que la consellería, si necesitáis hacer pruebas de estas, distribuye gramos, parece, en una bolsita. Parece además blanco, polvo blanco, te distribuyes 1 gramo, pero es fenoftaleína. Bien, el caso es que si toma color, seguro que es un cemento Portland. Si no toma color enseguida, por mucho que sigamos proyectando, es probable, está totalmente carbonatado o es cemento aluminoso. El cemento aluminoso no va a tomar color nunca. Nunca. Y bien, hay que medir más o menos ese frente. A veces no es un frente regular, pues hacemos 3 o 4 mediciones y sacamos la media, ¿vale? Aquí el color rojo es bueno, esa armadura está brillante, está embebida en un hormigón alcalino y es buen síntoma. Lo que está en blanco por debajo, eso es lo que está ya carbonatado. Ahí tenéis frentes que a veces sí que son de libro, ¿veis? Frentes totalmente regulares, ¿eh? Eso seguro que no es cemento aluminoso cuando toma color. Y luego también nos piden apreciación cualitativa, que a mí también es interesante el ver esta imagen por contraste. Me acuerdo hace tiempo preparando estas fotografías, mi hija entonces tenía 8 años y se quedó mirándola de arriba y dice, mamá, eso parece una caca. Y es verdad, una niña de 8 años sabía que ese hormigón es malo. ¿Por qué? Pues porque tenemos un hormigón, aquí se ven las aristas perfectamente limpias, el material ha roto muy bien. Sin embargo, aquí es todo muy redondeado, rugoso. Aquí el árido ha partido, síntoma de que el ligante, el mortero, está funcionando, está uniendo de verdad. Aquí el árido deja su huella, se desprende fácilmente, no parte, se despega antes que parte. En fin, y todo eso son síntomas que nos hace ver si un hormigón solo con ojos, sin hacer análisis de ningún tipo, a inspección visual, nos puede dar una idea de si es un hormigón bueno o malo. Este es un hormigón además aluminoso, ese color azufre, amarillento, característico, y este un hormigón gris mucho más limpio. ¿Bien? Pero bueno, en fin, nos piden que tomemos una serie de parámetros, que consultemos en 3 tablas, la de daño, si el ancho de fisura, si hay mayor o menor corrosión, y nos da un indicador de daño, que es este, por el daño observado, el que más peso tiene. ¿Veis? Esta fotografía también es de cemento Portland y hormigón armado,
para que veáis que también puede haber daños importantes en este tipo de viguetas, no solo en el cemento aluminoso. Nos pide una serie de datos que no voy a entrar ahora y nos pide un indicador de riesgo. Si tenemos cemento aluminoso es un riesgo, si tenemos más contenidos de cloruros, todavía más riesgo, y más en los años 60-70, en todos los edificios de playa que se hizo en la Comunidad Valenciana, muchas de las catas que hemos hecho en pilares y en vigas aparecen conchas. Era muy tentador la arena en la playa y está construyendo con el ritmo que llevaban en los años 60-70. Por lo tanto, el contenido de cloruros que puede tener un hormigón hecho con la arena de la playa, pues imaginaros. Y no quiero pensar el agua de dónde la sacarían, pero en fin. Y luego el riesgo por ambiente, no es lo mismo estar en un ambiente marino que un ambiente al exterior, y nos va dando una serie de pistas para determinar un indicador final, que es ese, el indicador de daño, el de riesgo o el de exposición, y más o menos nos dice esa vigueta, aunque muchas veces no hay que hacer muchos indicadores, solo con la imagen te ves que va a salir ya un riesgo alto. La guía propone una serie de actuaciones: intervención a corto plazo, a medio plazo, actuaciones urgentes, y ya está más o menos lo que proponía el IE. Mantenimiento, intervención urgente o a medio plazo. Siempre los procedimientos de inspección no pueden acabar sin que el técnico se pronuncie y diga en cada sitio lo que hay que hacer. Y por último, con esto acabo, de descarga gratuita, esta herramienta de peritación y de armado rápido de secciones de hormigón armado, que se lo propusimos al profesor Adolfo Alonso de la Politécnica de Valencia. Lo convencimos para hacer una herramienta rápida. A mí me gusta mucho no tener que meter un edificio entero en un sistema de evaluación estructural, sino que si tengo los datos de una viga y ya el laboratorio me ha dado las geometrías, las resistencias, hacer 4 números y poder ver con qué coeficientes de seguridad estoy trabajando. Entonces, se lo propusimos y en un fin de semana se puso y el lunes me lo pasó, y encima gratis. Y gratis es para todos. Ahí lo tenéis, de descarga gratuita. Esta es la pinta que tiene, herramienta sencillita pero rigurosa y muy interesante. A mí, yo la uso muchísimo. Y con esto he acabado. Muchas gracias por vuestra atención. Damos las gracias a Begoña porque ha sido una ponencia muy interesante y muy